a 14. El la SER. Almudena Lopesino. 2:30, 1:30 en Canarias. Nueva polémica creada por el líder del Partido Popular sobre la crisis migratoria en Ceuta. Alberto Núñez Feijóo ha pedido al Gobierno el confinamiento de la ciudad autónoma por riesgo de sarna y tuberculosis. Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí. No tengo todos los datos, pero yo planteo que el Gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública. La población de Ceuta supera los 83.500 personas. El líder de la oposición, sin tener datos, lo acaban de escuchar, lo ha dicho él mismo, afirma que hay riesgo de que estas enfermedades se contagien entre la población local. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. Feijóo se ha lanzado sin que exista ningún tipo de alerta sanitaria oficial. Dice el líder del PP que él cree que se dan las condiciones para un confinamiento, aunque también dice que no tiene los datos. En una entrevista en Europa Press, Feijóo justifica esa petición al Gobierno en casos de sarna o tuberculosis que, dice, le han trasladado los médicos. Evidentemente, con 400, 500 casos de gastroenteritis, eso puede producir pues un enorme impacto en la población. Además de la tuberculosis, además de la sarna. Dice Feijóo que tener a 10.000 personas vagando por las calles hace evidente que el riesgo de enfermedades infectocontagiosas está ahí y que hay que actuar conforme a parámetros, dice, de salud pública. Aunque en un post en redes sociales ha escrito después que hay que plantear el confinamiento de los portadores, así los ha llamado, en la entrevista habla en general de confinar Ceuta sin especificar a quién. La ministra de Sanidad ha respondido a Feijóo que las competencias sanitarias las tiene la ciudad autónoma, es decir, el Gobierno de Ceuta, que es del Partido Popular, y ha tachado Mónica García de injustificable el confinamiento de miles de personas. Marina Fernández. En una publicación repleta de datos oficiales, Mónica García recuerda a Feijóo que las competencias en salud pública son del Gobierno de Ceuta en manos del Partido Popular. Habla de 3 casos de tuberculosis. Uno ya venía con tratamiento y por tanto no es contagioso. Otro de tuberculosis cerebral que tampoco se transmite y el tercero en una persona que ya estaba en proceso diagnóstico en la ciudad autónoma antes de que llegaran los migrantes. 3 sospechas de varicela, un caso previo a la entrada y ya descartado, otros 2 ingresados pendientes de confirmación y que según Sanidad no tienen relación alguna ni con población migrante ni entre ellos. De gastroenteritis reduce los casos confirmados a 55 en un brote ya controlado y sin más contagios posteriores. Y sobre la sarna, apunta la ministra que por una cuestión de competencias de su detección y control se encarga la ciudad de Ceuta. En cualquier caso, añade, la sarna no requiere ni ingreso hospitalario ni confinamiento y cuando se diagnostican enfermedades que lo exigen, ya se aísla a los pacientes. La ministra de Sanidad insiste en que lo fundamental es dar cobijo a estas personas en condiciones de higiene y de saneamiento básicas y así se controlaría el riesgo de posibles brotes. María Joao Forjaz es presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es si se dan las condiciones sanitarias para que confinen Ceuta, que son más de 83.000 personas, un confinamiento que ha pedido sin datos que lo avalen el líder del Partido Popular. ¿Se dan esas condiciones? No, no se dan las condiciones. El confinamiento de una ciudad no es una medida apropiada en situaciones de este tipo, en que se están hablando de riesgo de tuberculosis, de sarna o de gastroenteritis. Lo primero es evaluar a través de los servicios de salud pública y de epidemiología cuántos casos hay confirmados, y subrayo confirmados, de esas enfermedades. Sí se han dado cuando se dio el confinamiento fue en una situación de pandemia mundial, en que teníamos un nuevo virus, el SARS-CoV-2, que no había tratamiento y que había mucha mortalidad. Aquí lo urgente, y si no queremos que hayan casos de tuberculosis, sarna o gastroenteritis, lo urgente es aplicar medidas sanitarias y humanitarias para estas personas. O sea, que es importante que vivan en condiciones dignas, que tengan acceso a saneamiento básico, a agua y alimentos seguros, a pernocta digna y segura, sin hacinamiento, para que no se den ninguna condiciones de que haya algún brote. ¿Qué se le puede decir a las personas que vivan en Ceuta para que no entren en pánico ni crean los bulos que puedan surgir a raíz del mensaje o de la petición que ha hecho el líder del Partido Popular?
Bueno, quería informar a la población ceutí que cómo se hace el contagio de sarna o de tuberculosis. En caso de sarna es un ácaro, se contagia a través del contacto directo y prolongado de piel con piel. Y también se puede contagiar si se utilizan o se comparten con sábanas, toallas o ropa que esté contaminada. Entonces, no se transmite la sarna por cruzarme con una persona que esté contagiada, perdón. Las formas pulmonares de tuberculosis se pueden contagiar por el aire, por microgotas, y para eso es necesario pues que las personas estén bastante juntas, en proximidad directa, y ahí el riesgo aumenta en lugares cerrados, ventilación, y claro, si hay hacinamiento hay mayor riesgo entre las personas que están en ese mismo local. De la misma forma, pues no se contagia la tuberculosis por cruzarme con una persona que esté contagiada. Para los dos casos, y para gastroenteritis también, es fundamental que las personas que tienen síntomas tengan un acceso rápido y directo a los servicios sanitarios para que se les pueda diagnosticar y tratar. Y la xenofobia, o sea, ese miedo que tenemos, sí es... primero es contagiosa, la xenofobia es contagiosa. Una persona que tenga una actitud así pues va a promover que otras personas también la tengan. Y segundo, eso sí retrasa el acceso a los servicios sanitarios, retrasa el diagnóstico y retrasa el tratamiento. Mañana... Pues a la población ceutí les doy la Sociedad Española de Epidemiología quería darles un mensaje de tranquilidad. Lo importante es dar buenas condiciones a estas personas. Se les puede decir, por tanto, que no hay un riesgo real de que pueda haber algún tipo de brote entre la población. No hay un riesgo que haya un brote entre la población. Las personas que tienen mayor riesgo son las que están en contacto directo con algún inmigrante que pueda tener síntomas. El personal sanitario y de asistencia humanitaria, esas sí pueden tener un mayor riesgo. Pero esas personas deben usar medidas de protección adecuadas. Mañana Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas para el envío de vacunas a Ceuta. ¿Qué le parece esta medida? Me parece una medida adecuada. En realidad, las medidas para controlar cualquier posible riesgo son, primero, el saneamiento, no hacinamiento, condiciones de higiene, agua y alimentos seguros. Después, que las personas tengan un acceso a cuidados sanitarios si desarrollan síntomas, y las vacunas también son una buena protección. María Joao Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. Gracias por atender la llamada de Hora 14. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Estamos en Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. Fuentes del gobierno del Partido Popular que preside Juan Vivas consideran que el confinamiento es una medida posible según lo que les han trasladado los profesionales sanitarios. Eso sí, no te han dicho qué profesionales exactamente, ¿no? Pues no, de hecho dicen que es una posibilidad que debe estudiarse, eso sí, con más detenimiento, teniendo en cuenta que la competencia en materia de salud pública corresponde al propio Ejecutivo ceutí y no a la Ingesa. Fuentes del gobierno de la ciudad consideran que esa posibilidad la basan en función de los criterios sanitarios que están recibiendo o que pueden recibir en los próximos días. Hasta ahora recuerden que la línea del Ejecutivo ceutí nunca se ha inclinado por demandar una medida de este tipo, tan restrictiva, que recordaría posiblemente al COVID, aunque recordemos que tras la entrada masiva de alrededor de 80.000 personas a finales del mes pasado, los comercios cerraron durante día y medio y la presencia en las calles de los ceutís, eso sí, se redujo de manera considerable. Bueno, esto te han dicho desde el gobierno de Ceuta. Sin embargo, has hablado también con el responsable de medicina preventiva del Hospital Universitario, que te ha dicho que no ve necesario aplicar el confinamiento de la población en este momento, ¿no? Pues mira, Almudena, habla de hecho de un proceso antes de llegar a ese extremo. Julián Domínguez, que es el jefe de medicina preventiva del hospital, lo explica de esta manera. Estamos hablando de un brote. Primero tiene que existir un brote. Ese brote epidémico produzca una epidemia, que esa epidemia no fuese controlable. Y en ese caso se procedería luego a medidas más heroicas, ¿no? Como es el confinamiento, pero no es el caso. Dice, de hecho, que debe distinguirse entre confinamiento y aislamiento, una actuación que se hace de manera rutinaria cuando se producen episodios que así lo requieran, como puedan ser cualquier caso o cualquier enfermedad que se pueda encontrar. Miguel Ángel, gracias.
Un saludo. Este domingo, la ministra de Migraciones, Elma Sainz, ha dado una entrevista en El País. Ha avanzado que son ya 2.500 los menores no acompañados que han sido identificados y además ha reconocido la ministra que esta cifra no es definitiva porque el proceso es complejo. Lorena Carramolino. La también portavoz del Gobierno asegura que no se han registrado a todos los migrantes porque primero se ha comenzado por los menores y ya se han filiado a 2.500, según la ministra. Reconoce que no es el dato definitivo y lo achaca al proceso de registro. Dice que no es un acto automático y que hay que conocer la historia de cada persona, ya que no es lo mismo alguien que huye de su país, porque su vida está en serio peligro, que otros procesos migratorios, añade la ministra en esta entrevista en El País. Elma Sainz explica que a pesar de que Marruecos está de acuerdo con que se devuelvan a los migrantes adultos, España no lo hace porque es un Estado de Derecho y porque para todos hay un paraguas legal. Mañana Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas para enviar vacunas a Ceuta. El Gobierno inicia el curso la próxima semana con un Consejo de Ministros en el que tiene varias tareas pendientes. La más complicada, la de presentar los presupuestos sin tener los apoyos necesarios. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El primer Consejo de Ministros del curso de este martes estará centrado en Ceuta y va a aprobar un plan para aliviar el impacto económico que la crisis migratoria está teniendo en el comercio y en el turismo de la ciudad autónoma, y también va a debatir un fondo de 25 millones de euros para los menores que cruzaron la frontera. A partir de aquí, el Gobierno tiene por delante un curso político con varios asuntos pendientes. Los dos más complicados son los presupuestos generales, los quiere presentar en septiembre, pero de momento no tiene los apoyos para aprobarlos, y el sistema de financiación autonómica. El Gobierno y las comunidades se reunirán el 4 de septiembre para debatir una propuesta que rechazan las autonomías del PP y algunas del PSOE. Y como dices, Almudena, este lunes el Ministerio de Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas por videoconferencia para hablar del envío de vacunas a Ceuta. Y después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, han permanecido allí aproximadamente 5.000 personas, muchas de ellas solicitantes de asilo. El Partido Popular, incluido su líder, Feijóo, aboga por devolverlas a todas a sus países de origen. Nuestro compañero Sohaib Nadi ha hablado con Abdel, es un nombre ficticio, es un marroquí que tuvo que huir en 2021 de su país por su condición de homosexual. Llegó a España en la entrada masiva de hace 5 años. Yo pedí asilo por la tema de que soy LGTBI, porque es difícil hacer en el Marruecos, siempre sí me siento con miedo. Youssef, nombre ficticio, llegó a España en mayo de 2021, día en el que miles de personas cruzaron con la pasividad de Marruecos la frontera de Ceuta. La pregunta es con la policía, me preguntan por qué quieres asilo, yo le dije que estoy gay, no puedo estar en Marruecos. Vio una oportunidad para escapar de una sociedad que le trataba como un paria. Como tratan, me tratan mal, y cuando estoy fuera la gente está mirando, mira, es un gay, no sé qué, no sé cuánto, todo está hablando, no tienes que vestir así, ¿no? Cuando me ven que soy, no soy normal. Para que le concedieran el asilo tuvo que pasar por un trámite burocrático, además de presentar pruebas que demostraran que la suya no era una historia inventada. Sí, por los temas de lo que me ha pasado, de golpes, en la policía en Marruecos no me hacen caso, ¿sabes? Y presenté las pruebas que me ha pasado. Para personas como Youssef, que huyen de una situación extremadamente vulnerable, el asilo, más que un derecho, se convierte en salvaguarda. Quiero vivir en libertad. Para vivir una vida en paz. Hemos hablado con una de las asociaciones que está en Ceuta y que se encarga de esas solicitudes de asilo de los migrantes. No todos huyen por la guerra, muchos se marchan de su país porque su vida corre peligro por ser activistas, por su orientación sexual, como acabamos de escuchar, o simplemente por no estar de acuerdo con las políticas de su gobierno. Sare González. Para algunos migrantes, volver a casa no es una opción. Así lo explica Marina Pérez, coordinadora de la delegación situada en Ceuta de la Federación Sur Acoge. Ella y su equipo acompañan a estas personas en situación de vulnerabilidad, perfiles muy concretos que no cuentan con protección en su país de origen. Bueno, es importante porque la persona que ahora mismo con las que nosotros trabajamos y que solicitan asilo corre riesgo su vida de volver a Marruecos. Sobre todo, en su gran mayoría son personas del colectivo LGTBI, mujeres que han sufrido maltrato en su país de origen. El organismo que se encarga de valorar si finalmente se concede o no esta solicitud es la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que evalúa cada expediente de forma individual, y el último paso es una entrevista personal, un momento especialmente complicado para ellos. Muchas veces, pues, con la situación personal con la que tú vienes desde allí, que ha sufrido violencia institucional, violencia de
muchos tipos, es complicado, ¿no?, hacer un relato que refleje realmente todo lo que ha sufrido. Por eso, desde la Federación, dicen, les ayudan a ordenar sus recuerdos para que cuando llegue el momento sepan contar su historia. Bueno, la prioridad nacional que ha impuesto Vox al Partido Popular está ya totalmente asentada en los territorios donde gobiernan juntos. Prioridad nacional para los populares y la ultraderecha es restringir el acceso a las ayudas sociales a aquellas personas que están huyendo de su país y que llegan al nuestro totalmente desamparados. Adriana Jordán. La prioridad nacional ya ha echado a andar, salta del papel a tener forma y consecuencias. En Extremadura se han recortado más de 9 millones de euros de las partidas a cooperación y desarrollo, perjudicando a trabajos en países de origen. Y se han reducido los fondos dedicados a ONGs que ayudan a la integración de personas migrantes. El vicepresidente extremeño, Óscar Fernández, considera que estas personas se aprovechan. Vamos con todo contra quienes se aprovechan del sistema. En todas las comunidades autónomas se han implementado cláusulas en los pactos de gobierno para el acceso a vivienda pública. Es el caso también de Extremadura, de Castilla y León y de Andalucía. Más allá de las nacionalidades, esto perjudica a ciudadanos que cambian de una comunidad autónoma a otra. Para el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, es arraigo. La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. En Aragón se exige un arraigo de 5 años para ayudas en partos y adopciones. Antes era de 1. Y en manos de la justicia está la eliminación de una paga de 17 euros semanales para menores migrantes impulsado por Vox. Algo que justificaba el presidente aragonés, Jorge Azcón. Se les venía restringiendo en función de las acciones que cometían. Hay un quinto territorio en el que PP y Vox no comparten gobierno, pero colaboran, y donde han hecho ley la prioridad nacional. Hablamos de la Comunidad Valenciana, donde han endurecido a 15 meses de empadronamiento continuo o a 5 años de residencia interrumpida para el acceso a la renta valenciana de inclusión. Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Hora 14. El incendio de Segorbe, en Castellón, ha quedado estabilizado a primera hora de este domingo después de calcinar más de 630 hectáreas. Los efectivos sobre el terreno han estado trabajando toda la noche para contener el fuego. Recordamos que un rayo fue el origen de las llamas. Julián Jiménez. En la Calderona trabajan este domingo 130 personas y 10 medios aéreos. Son menos que ayer gracias a la buena evolución del incendio. Las condiciones climatológicas han ayudado notablemente. Director de la extinción, Antonio Rodrigo. El incendio está perimetrado, quiere decir que no hay casi posibilidad de que se propague, y entonces estamos en esa expectativa de servicio, esperando un poco pues ver la evolución, pero vamos, con mucha garantía que no va a haber ningún problema. El fuego podría darse por controlado este lunes. De momento ha permitido el realojo de Gátova, pero los vecinos deberán quedarse en sus casas, como explica el alcalde de la localidad, Jesús Almerón. Los vecinos han de permanecer confinados porque el incendio no está controlado ni apagado, está estabilizado. Yo soy muy optimista, ¿no?, pero podría complicarse la situación en algún momento concreto y no podemos tener a la gente por la calle, que al final pudiera impedir el tráfico de los vehículos de los efectivos. Recordemos que la superficie afectada de momento es de 630 hectáreas, aunque no se descarta que se revise la cifra a la baja, porque hay zonas dentro del perímetro que se han librado de las llamas. En Huesca. Miles de personas se han manifestado esta mañana en Jaca en defensa del medio rural y contra la gestión del último incendio que ha afectado a la provincia, el de Peñas de Riglos, que ha quemado 14.500 hectáreas. A Radio Jaca, Cristina López.
El abandono es inflamable, era una de las consignas de la manifestación que congregaba a unas 6.000 personas este domingo en Jaca. Con las cenizas aún calientes, la indignación y el apoyo a los profesionales de extinción se ha hecho palpable en las calles de Jaca. Es muy duro verlo tan cerca y con mucha impotencia también, sobre todo de pensar el abandono en el que estamos sumidos muchos pequeños pueblos de la zona. Mientras no pasa nada, habría que arreglar esta pista porque cuando tengamos un incendio a ver por dónde salimos. Y vino el incendio y lo que pasó es que ahora tenemos unos montes arrasados. Piden más efectivos, prevención y una respuesta ante incendios que ha llegado tarde para 14.500 hectáreas del Prepirineo aragonés en el incendio de las Peñas de Riblos. El balance de las tormentas en el sur de Tarragona deja 11 heridos, uno de ellos grave. Se trata de una chica de 17 años. La tromba de agua provocó inundaciones y cientos de llamadas al 112, además de la suspensión de varias líneas de tren en Rodalíes, informa Pau Puig. 3 personas continúan hospitalizadas, una de ellas una menor que está en estado crítico. Las brigadas municipales siguen con los trabajos de limpieza en garajes inundados y paseos marítimos. Pere Virgili, alcalde de una de las localidades más afectadas, Roda de Barà, explica en qué están trabajando hoy. Avui estem seguint d'aquelles coses que havíem deixat una mica de banda per acudir. Después de episodios de lluvia tan fuertes como el de la madrugada del sábado, los alcaldes muestran su preocupación ante posibles repeticiones. Kenneth Martínez, alcalde de al Vendrell, alerta sobre los efectos del cambio climàtic. Un avís molt greu, evidentment, o un avís important, de dir, aquest és el context climàtic cap a on anem i, per tant, doncs, alerta, hem d'actuar. Sobre por qué nos envió una alerta a los móviles, el Govern justifica que las previsiones no indicaban tal riesgo. Planeta 14. Y esta semana hemos conocido que el Cantábrico y el Atlántico se están calentando. De hecho, este verano han batido récords de temperatura. El Cantábrico con 28 grados y el Atlántico superando los 22. El calor extremo no solo afecta a ganaderos y agricultores, como les hemos contado estos días en la SER, sino que también está perjudicando al sector pesquero. Sera Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las olas de calor marinas están reduciendo, por ejemplo, el tamaño de la anchoa y la caballa. Y con respecto al bonito del norte, están cambiando sus rutas buscando aguas polares mucho más frías. La temperatura media del mar ha aumentado este verano, especialmente en el mar Cantábrico, donde ha subido más de 3,5 grados. Raquel Somavilla es investigadora en el Instituto Español de Oceanografía. Tenemos el efecto del calentamiento global, que lo que nos está haciendo es que la temperatura vaya aumentando en nuestras aguas progresivamente. Este aumento de las temperaturas está provocando la migración de muchas especies. Sergio López es vicepresidente de la Confederación Española de Pesca. Del pulpo en Galicia hay un desplazamiento hacia el norte, primero hacia la zona de Bretaña francesa y ahora todo el sur de Reino Unido. La caballa viene acompañando las corrientes, pero cada vez es más difícil que lleguen a nuestra costa. Desde el sector pesquero señalan además cambios en el comportamiento y el tamaño de algunas especies. Esto está influyendo también en la alimentación, en la talla media, en las dimensiones de cada una de las especies y se ve sobre todo en los pequeños pelágicos, como puede ser el bocarte, como puede ser la caballa, la sardina. La disminución del volumen de pesca afecta también a los precios. Hoy la caballa cuesta el triple que hace 2 años. Y el precio de la luz se va a disparar en agosto, va camino de superar los 100 euros en la factura. Puede ser la primera vez en 4 años. La Asociación de Consumidores Facua pide soluciones al Gobierno. Estefanía Salvatierra. El motor de esta aceleración en la factura eléctrica es el gas, que ha superado durante el mes de agosto los 60 euros el megavatio hora, cuando lo normal es que esté entre los 30-40 euros. Si se mantienen los precios de la luz que se han registrado en la primera quincena de mes, en agosto la factura se situará por encima de los 101 euros. La última vez que vimos algo así en un mes de agosto fue en el año 2022, con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Si tomamos como referencia el precio que teníamos hace un año, 86 euros, el incremento ya es del 17%. ¿Y esto al consumidor final cómo le afecta? Quienes tengan una tarifa fija no notarán cambios hasta el momento de la renovación, pero quienes tengan una variable se enfrentan a grandes oscilaciones en la factura según la hora del día. Jorge Morales es director de Próxima Energía. Pongo un ejemplo de esta misma semana. Consumir a las 12 de la mañana costaba del orden de 3,5 céntimos por kilovatio hora y, sin embargo, consumir por la noche costaba cerca de 30 céntimos. Morales cree que el Gobierno tiene que tomar medidas fiscales urgentes en el ámbito eléctrico a la mayor brevedad posible. Llega a los cines El Ser Querido, la nueva película del director de Asbestas, Rodrigo Sorogoyen, presentada en el Festival de Cannes, con Javier Bardem y Victoria Luengo. El Ser Querido, 26 de agosto solo en cines.
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa? Cadena SER presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela. 3-5, 2-5 en Canarias. De la crónica internacional, Ucrania conmemora la independencia de la antigua Unión Soviética. Han asistido los líderes de, por ejemplo, Dinamarca, Letonia o Finlandia, que se han reunido con Zelensky para ver cómo refuerzan la seguridad aérea. El presidente ucraniano asegura que Putin está obsesionado con que su país desaparezca. Esto después del bombardeo en su ciudad natal, en el que murieron, recordamos, 15 personas. Kiev lleva semanas golpeando el corazón económico de Moscú. Esta misma semana atacó la empresa de paquetería más grande del país, conocida como el Amazon ruso. Beatriz Carmona. Sí, se trata de Wildberries. El ataque a la empresa dejó fuera de servicio a 7 de sus 10 mayores centros logísticos y provocó pérdidas superiores a 1.200 millones de dólares. Ruth Ferrero es experta en geopolítica por la Universidad Complutense de Madrid. Si tú atacas los lugares donde se almacenan, se transporta o se producen las máquinas militares o está el combustible, si atacas toda la industria petrolera, lo que haces es debilitar en el frente. Ante este escenario, Putin ya ha advertido que irían a por los sectores más sensibles de la economía ucraniana y desde Kiev siguen contando con el apoyo europeo. Esta guerra de desgaste económico sustituye a las conquistas territoriales, dejando un frente que lleva paralizado bastantes meses, algo que no parece que vaya a cambiar fácilmente. Y una fragata rusa ha provocado hoy una alerta de seguridad internacional después de ser detectada navegando frente a la costa báltica de Alemania. El buque militar no tenía activados los sistemas de localización en radares comerciales y de ahí que haya saltado esa alarma. Berlín, Ana Barrena. Una isla turística en el centro de la tensión con Rusia. El 17 de agosto la fragata Admiral Kasatonov pasó frente a la isla Femart, situada a poco más de 1 kilómetro de la costa de Schleswig-Holstein, con el transpondedor apagado, el sistema que permite localizar un barco. Sus misiles Zircon alcanzan unos 1.000 kilómetros. Alemania, Polonia, Dinamarca y Suecia quedan en su radio. Al día siguiente la OTAN concentró cazas, un AWACS y aviones de guerra electrónica frente a Kaliningrado. Y hoy, 23 de agosto, la tensión sigue. Mañana comienzan maniobras militares en Estonia. Todo ello mientras Alemania acaba de abrir en Sajonia-Anhalt un centro para desarrollar tecnologías contra drones, una amenaza creciente para aeropuertos e infraestructuras críticas. Y China ha inaugurado esta semana su primera ruta comercial por el Ártico, evitando pasar por la convulsa zona de Oriente Próximo. Pekín ha buscado esta alternativa que le permite estar conectado con Europa, reduciendo en 20 días la navegación. Adrián Foncillas. El buque Dubai Tower zarpó esta semana del puerto de Ningbo, en el sur de Shanghái, hacia el Ártico, donde será secundado por una flotilla de barcos rompehielos rusos. Con sus 20 marineros y 1.700 contenedores, atracará en el puerto británico de Felixstowe en 3 semanas, casi la mitad del tiempo que requiere la ruta tradicional a través del canal de Suez y 5 días menos que el trayecto en tren. No es el primer carguero que transita por las aguas heladas del Ártico, pero sí inaugura un servicio regular. Planea la compañía china Sea Legend una salida semanal durante los 2 meses estivales en los que el deshielo permite la navegación. Se la ha bautizado como la nueva ruta de la seda glaciar y es anunciada como una revolución en el tráfico de mercancías entre Extremo Oriente y Europa. No solo reduce sustancialmente los tiempos y costes, sino que evita los cuellos de botella y los crecientes riesgos geopolíticos y ataques de rebeldes hutíes en el Mar Rojo. Y antes de despedirnos vamos con la información del deporte porque tenemos tarde de fútbol y además la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España. Iria Vieira, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se está disputando la segunda etapa de la Vuelta a España, 110 kilómetros de la meta y 4 corredores en la fuga, a 1 minuto y medio el pelotón, entre los que se encuentran los españoles Diego Uriarte y Sinuje Fernández. Además, en Liga continúa hoy la segunda jornada, a las 5 Atlético de Madrid-Villarreal, a las 7:30 Getafe Racing de Santander y a las 9:30 Elche-Barça, en el que será el estreno liguero
del conjunto culé. Y desde las 3, carrera del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, en la que Carlos Sainz saldrá 17º y Alonso 18º. Todo ello lo contamos en Carrusel Deportivo desde las 3. Pues así nos vamos. Mañana más hora 14 con Javier Liébana. La información, recuerden, sigue en cadenaser.com y en Carrusel. Nosotros volvemos el próximo fin de semana. Pasen buena tarde. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.